Buenos días, mi nombre es César Moisés Durán Moros, estudiante de la Universidad Católica del Táchira, y voy a presentar los temas que se van a exponer en tributación. El tema 1 es el impuesto sobre la renta en Venezuela. Cuando hablamos de tributos, nos referimos a tasas, impuestos y contribuciones. Empezando con un poco de historia, desde la primera etapa que empieza desde la época de la colonia hasta 1830, cuando se inició el cobro del tributo con el presidente José Antonio Páez. Vamos a aclarar un poco primero qué son tasas, impuestos y contribuciones. Cuando hablamos de una tasa, es aquella cuando yo cancelo un tributo y ese tributo genera una contraprestación, o sea, genera algo a cambio. Significa entonces que voy a recibir por parte del Estado un servicio como el servicio del aseo urbano. Por otro lado, tenemos las contribuciones y significan que esa persona va a colocar un dinero para un fin en específico. Pero muchas veces no es solo ese contribuyente, sino que hay varios contribuyentes hacia un mismo fin. Por ejemplo, cuando una persona trabaja, tiene que pagar el seguro de pago forzoso o el seguro social, etc. El impuesto es aquello que estamos obligados para pagar de una manera u otra, pero no vamos a recibir ninguna contraprestación de forma directa. Por ejemplo, yo voy a pagar el impuesto sobre la renta y por eso no voy a recibir algo a cambio como el aseo. Los impuestos son contribuciones en dinero que la corona estableció en América para obtener ingresos económicos, como el almofarajismo, la tafia, la importación de negros, el tributo de indios, los estancos, todo eso con el fin de recolectar de alguna manera con la actividad económica impuestos para sus ingresos. ¿Y que son estos? Pues no más que recolección de dinero, como la tafia, que era el impuesto pagado por los productores o destiladores de aguardiente, de caña, y así cada uno, estos tenía un fin que era recolectar dinero. Nos vamos ahora a la segunda etapa, que inicia con la actividad agropecuaria y se crearon nuevos impuestos y se eliminaron algunos viejos. Como había producción interna en Venezuela, se crearon los impuestos aduaneros, que tenían que ver con pagar cuando importabas o exportabas mercancía. Se creó el impuesto sobre salinas, que anteriormente eran estancos y solo el rey podía comercializar la sal. Aquí ya cualquiera podría hacer esto pagando su respectivo impuesto. El impuesto sobre licores, que anteriormente era tafia, no cambia mucho con respecto a lo que se cobra en ese momento. Y hay que recordar algo interesante, que los licores son exentos, pero eso no significa que no paguen el tributo. Es solo que este ya está reflejado en su precio de venta. O sea, el tributo es pagado por anticipado por el que lo fabrica. Los impuestos sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre el registro público, el impuesto por estampillas, el impuesto por monopolio, fiscales, era el correo telégrafo, impuesto por patente y comercio, impuesto por retribuciones especiales, entran esas. Ahora entramos en la tercera etapa, en el año de 1917, y tiene que ver con la promulgación de la ley de impuestos sobre la renta, y esta inicia con la actividad petrolera, el llamado oro negro. Debido a esto existe una gran estabilidad política en el país, que era el petróleo, la industria más importante en Venezuela. La cuarta etapa empieza en el año de 1943. Allí se empieza una importante etapa para nuestra vida fiscal. La quinta etapa, que va desde el año de 1994 hasta la actualidad, se crea el CENIA y es la que se encarga de organizar los tributos nacionales junto con la administración aduanera y tributación, con autonomía funcional y financiera. Los impuestos nacionales gravan el impuesto sobre la renta, la producción y el consumo de bienes, como la ley de impuesta al valor agregado sobre el alcohol, sobre los hidrocarburos, sobre la producción de fósforos y salinas.
Estos se graban en las operaciones bancarias, en los timbres fiscales y las importaciones y las exportaciones de nacionalización. Aquí tratando este tema abarcamos los tratados internacionales donde dice que se va a cobrar el impuesto en el país donde va a ser vendido. Por ejemplo, claro es de la mercancía que viene de Cúcuta, ella ya viene exenta porque según los tratados internacionales se va a cobrar el tributo es donde se va a vender. O sea, por ejemplo, si yo compro mercancía en Cúcuta, yo digo que esa mercancía es para eh, exportar a Venezuela. Entonces, como hay tratados internacionales, ese país ya no cobraría ese impuesto, sino que yo lo voy a nacionalizar aquí en Venezuela y yo voy a pagar ese tributo aquí en Venezuela. Todo esto para que no se genere un cobro de tributo doble. Retomando, empezamos con el principio de generalidad que dice que todos tenemos el deber de coayudar, no sé si lo estoy diciendo bien la palabra, bueno, con los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones. Yo como ciudadano de este país tengo la obligación mediante mis actividades comerciales de que el país surja en materia tributaria, por decirlo así. Como primer término tenemos el principio de capacidad económica que hace referencia a la capacidad contributiva que le permita soportar el pago de tributos si yo soy capaz de pagar ese tributo mediante mis ingresos. Tenemos también el principio de progresividad, es el contribuyente que más enriquecimiento tenga deberá pagar más tributo, o sea que entre más ganancias tengas tú debes pagar más al sistema nacional. Eso podría ser un ejemplo de la ley de grandes transacciones financieras. Tenemos el principio de igualdad, que es aquel donde todas las personas son iguales ante la ley. Claro, esta no es que todos pagan lo mismo, eso depende de tu capacidad económica. Aquí se refiere al hecho de que así sea que compres 10 productos y otra persona compra solo 2, en cuanto a porcentaje de IVA pagarán lo mismo. Volviendo al principio de progresividad, para calcular el impuesto sobre la renta se deriva según los ingresos en el estado de resultados que tenga esa persona o empresa. Actualmente para este cálculo son los siguientes puntos. Si declaras menor a 2.000 unidades tributarias, vas a pagar un 16%, del rango de 2.000 a 3.000 un 22% y de 3.000 en adelante el 34%. Principio de justicia o equidad, este se encuentra en el artículo 316 de la Constitución y dice que el sistema tributario procurará la justa distribución de los cargos públicos. El principio de no confiscatoriedad es interpretado como la prohibición a una tributación excesiva, es decir, que conlleva a que el sujeto pasivo se vea limitado y lesionado en lo que se refiere a su derecho de propiedad. Diferencias entre exención y exoneración. La exención es el privilegio total o parcial de cumplir con la obligación tributaria y debe ser informada por los que se benefician al CENIA para su control. Y la exoneración también es lo mismo, solo que la otorga el Ejecutivo Nacional. Los que están exentos del pago del impuesto sobre la renta son las entidades de carácter público. O sea, es decir, el Banco Central de Venezuela entra en una de ellas, el Fondo de Inversiones de Venezuela, así como todo lo autónomo que determine la ley. Son algunos también las instituciones benéficas y de asistencia social, siempre y cuando no tengan ánimo de lucro. Las aseguradoras y sus beneficiarios, los pensionados y jubilados. Los donatarios y herederos también entran en esa categoría. Los sujetos al impuesto, tenemos sujetos activos, que es el Estado Nacional y es quien recibe el dinero proveniente del IVA. Y está el sujeto pasivo, que es aquel que se dedica a la venta, comercio, compras, importes, empresas constructoras, prestadoras de servicios, gravados, entre otros. En resumen, somos todos excepto el Estado, o sea, y sus organismos.
La unidad tributaria es el valor que se le da en contexto con la realidad inflacionaria. Ya sabemos que en Venezuela no es acorde el valor de esta con la realidad, ya que pues actualmente la unidad tributaria en Venezuela el 2021 es de 0,02% debido a la reconversión. La base imponible, aquí como ya habíamos mencionado, se basa en la utilidad del estado de resultados. De allí depende cuánto va a ser el impuesto. El hecho imponible, por otra parte, es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el producto y cuya relación origina el nacimiento de la obligación tributaria. Clasificación de los impuestos. Se dividen en directos e indirectos. El impuesto directo es aquel que afecta situaciones permanentes y se hace efectivo mediante nóminas o padrones. Estos se dividen en subjetivos y objetivos. Un ejemplo de ellos es el impuesto a la renta, y los impuestos indirectos son aquellos que pagamos sin consentimiento. Se podría decir, no sé si es correcta este término que estoy diciendo, porfa me lo corrige, profe. Esto, bueno, ya que al momento de hacer una compra se refleja el IVA y allí incrementa el costo de lo que vas a comprar. Por último, porque pues no sé si cómo llevo el tiempo, vamos con los tipos de contribuyentes. Nos encontramos con los formales. Ellos no pagan el tributo, como los médicos, los seguros, las clínicas, aunque deben pagar igual el impuesto sobre la renta, y estos lo hacen cada de 3 a 6 meses. Los contribuyentes ordinarios son todas las personas que están obligadas al pago del IVA, es decir, con un solo producto que tengan grabados con uno solo, se convierten en ordinarios y estos declaran cada mes. Vienen los contribuyentes especiales, que el señal les otorga esta condición. Ellos son retenedores de IVA y de impuestos sobre la renta. Y los contribuyentes de retención son organismos del Estado que no pagan por sus ingresos, como los organismos públicos. También tenemos los contribuyentes vinculados, que son nombrados por la ley de grandes transacciones financieras, o sea, su vinculación con empresas las hace merecedoras de ser contribuyentes, bien sea el caso que le corresponda. Si es asignado a pagar el 2% de grandes transacciones en una empresa X, igual es obligado a pagarla en ese 2% en otra empresa Y, ya que pues su vinculación hace que tengan relación, y así sea que esta empresa, la empresa X, sea una gran empresa y la empresa Y sea una pequeña, igual por la vinculación tiene que pagar el 2%. Bueno, gracias, espero que la información esté acorde con lo pedido, profesor.